En Jerusalén existe un lugar que millones de cristianos consideran el más sagrado del mundo, el Santo Sepulcro. Y hubo una orden de caballeros que juró protegerlo a cualquier precio. Nacieron en las cruzadas, lucharon contra imperios, sobrevivieron a guerras y aún hoy siguen vivos. Esta es la historia de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, los guardianes eternos de la tumba de Cristo. Año 312 después de Cristo. El Imperio Romano se desangra en guerras civiles y un joven general llamado Constantino marcha hacia Roma para reclamar el trono que considera suyo por derecho. La noche antes de la batalla del Puente Milvio, según cuenta la leyenda, tuvo una visión que cambiaría para siempre el curso de la historia. Una cruz brillante apareció en el cielo con las palabras «In hoc signo vinces», con este signo vencerás. Al día siguiente, Constantino no solo derrotó a su rival Magencio, sino que se convirtió en el primer emperador romano en abrazar el cristianismo. Pero la verdadera aventura de nuestro relato comienza 14 años después, cuando el emperador, ya establecido como señor del mundo conocido, emprendió lo que podríamos llamar la primera búsqueda del tesoro divino de la historia. En el año 326, Constantino envió a su madre, Helena, en una misión extraordinaria: encontrar los lugares exactos donde Jesucristo había sido crucificado, sepultado y resucitado. Imagina a esta mujer de 70 años, ya convertida al cristianismo, atravesando el Mediterráneo con la determinación de una arqueóloga moderna y la fe de una santa. Helena llegó a Jerusalén y, según las crónicas de la época, realizó excavaciones sistemáticas en el lugar donde los cristianos locales creían que había estado el Gólgota. Lo que descubrió cambiaría para siempre la geografía sagrada del cristianismo. No solo encontró lo que consideró la vera cruz, la cruz verdadera en la que murió Cristo, sino también el sepulcro donde había sido enterrado su cuerpo. Constantino, al recibir la noticia, ordenó inmediatamente la construcción de la basílica más grandiosa del mundo cristiano sobre estos sitios sagrados. La construcción de la iglesia del Santo Sepulcro fue una empresa titánica. Constantino movilizó los mejores arquitectos del imperio, importó mármoles preciosos de lejanas canteras y creó un complejo arquitectónico que incluía la Basílica del Martirio, la Rotonda de la Resurrección, Anástasis y el patio central donde se alzaba el Gólgota. No era solo un templo, era una declaración de poder, un símbolo de que el cristianismo había pasado de ser una religión perseguida a convertirse en la fe oficial del imperio más poderoso de la tierra. Pero la historia de estos lugares sagrados estaba destinada a ser turbulenta. En el año 614, las tropas persas de Cosroes II conquistaron Jerusalén en una campaña devastadora. Los soldados persas, seguidores del zoroastrismo, no solo saquearon la ciudad, sino que destruyeron sistemáticamente los lugares santos cristianos. La iglesia del Santo Sepulcro fue parcialmente demolida, sus tesoros robados y miles de cristianos fueron llevados como esclavos, incluyendo al patriarca Zacarías. Fue como si el corazón mismo de la cristiandad hubiera sido arrancado y pisoteado. La historia que estás a punto de escuchar podría haberse perdido en las brumas del tiempo si no fuera por un hombre cuyo nombre resuena aún hoy como el de un héroe de leyenda: Godofredo de Bouillon. Imagínalo, un duque de apenas 30 años, de complexión robusta y cabello dorado, que un día de 1096 tomó una decisión que cambiaría su vida y la de miles de personas para siempre. Vendió sus posesiones, hipotecó sus castillos y reunió un ejército para emprender lo que parecía una misión imposible: reconquistar Jerusalén para la cristiandad. Godofredo no era el típico noble sediento de gloria. Era conocido por su piedad genuina, su justicia en el trato con sus vasallos y su extraña costumbre de preferir la oración a los banquetes.
Cuando el Papa Urbano II proclamó la primera cruzada en 1095, Godofredo escuchó en esas palabras no una llamada a la aventura, sino un mandato divino. Dios lo quiere, Deus vult, se convirtió en el grito de guerra que lo acompañaría hasta las murallas de la Ciudad Santa. El viaje hacia Jerusalén fue una odisea épica que duró 3 años. Godofredo y sus hombres atravesaron Europa, cruzaron el Bósforo, marcharon por Anatolia enfrentando calor asfixiante y ataques constantes de los turcos selyúcidas. Conquistaron Nicea, sobrevivieron al terrible asedio de Antioquía, donde casi murieron de hambre, y finalmente en junio de 1099, sus ojos contemplaron las murallas doradas de Jerusalén brillando bajo el sol de Palestina. Habían recorrido más de 3000 kilómetros, perdido a miles de compañeros, pero su sueño estaba al alcance de sus manos. El asedio de Jerusalén duró 5 semanas infernales. Los cruzados, debilitados por el viaje y la falta de provisiones, se enfrentaban a defensores musulmanes bien apertrechados y motivados. Pero el 15 de julio de 1099, cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron las murallas, las torres de asalto de Godofredo finalmente alcanzaron las almenas. Lo que siguió fue brutal y sangriento, como era costumbre en la guerra medieval, pero para los cruzados representaba algo más profundo: la recuperación del lugar más sagrado de su fe. Cuando Godofredo entró por primera vez en la iglesia del Santo Sepulcro, según cuentan las crónicas, se postró ante el sepulcro vacío y lloró durante horas. Sus compañeros lo instaron a aceptar el título de rey de Jerusalén, pero él, con una humildad que se convirtió en leyenda, rechazó portar una corona de oro en la ciudad donde Cristo había llevado una corona de espinas. En su lugar, aceptó el título más simple pero más significativo: Advocatus Sancti Sepulcri, defensor del Santo Sepulcro. Fue en ese momento, con esa decisión, cuando nació informalmente lo que después se conocería como la Orden del Santo Sepulcro. La muerte prematura de Godofredo en julio de 1100, apenas un año después de la conquista de Jerusalén, podría haber significado el fin de su sueño. Pero la historia tenía otros planes. Su hermano menor, Balduino de Boulogne, era un hombre de carácter completamente diferente, ambicioso, pragmático y con una visión política mucho más aguda que la de su hermano. Cuando llegó a Jerusalén desde Edesa, donde había establecido el primer condado cruzado, tomó una decisión que Godofredo había rechazado. Se coronó como el primer rey de Jerusalén el día de Navidad del año 1100. Balduino I entendía algo fundamental que su hermano, en su misticismo, había pasado por alto. Para sobrevivir en Tierra Santa, el reino cruzado necesitaba no solo guerreros ocasionales, sino instituciones permanentes. Observó cómo los caballeros templarios se habían organizado para proteger a los peregrinos en los caminos, y cómo los caballeros hospitalarios cuidaban a los enfermos. Pero había un vacío que ninguna de estas órdenes llenaba completamente: la protección específica y permanente de los lugares santos de Jerusalén, especialmente el Santo Sepulcro. En 1103, 3 años después de su coronación, Balduino convocó a una ceremonia que quedaría grabada en la historia de la cristiandad. En la penumbra dorada de la iglesia del Santo Sepulcro, iluminada solo por cientos de velas, reunió a los caballeros más valientes y piadosos que habían sobrevivido a la conquista. Estos hombres, veteranos de incontables batallas, se arrodillaron ante el sepulcro vacío, donde la tradición situaba el cuerpo de Cristo, y pronunciaron un juramento que resonaría a través de los siglos. El juramento era simple pero profundo: proteger la iglesia del Santo Sepulcro, defender a los peregrinos que llegaran a venerar los lugares santos y mantener viva la presencia cristiana en Jerusalén contra todos los enemigos. No era solo un compromiso militar,
era una consagración espiritual. Estos caballeros se convirtieron en los primeros miembros formales de lo que se conocería como la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. Sus mantos blancos, adornados con la cruz roja de 5 brazos que simbolizaba las 5 llagas de Cristo, se convirtieron en una visión familiar en las calles de la Ciudad Santa. La organización de esta nueva orden se basó en el modelo de los canónigos regulares del Santo Sepulcro, una comunidad religiosa que ya existía en el lugar desde tiempos bizantinos. Pero Balduino le dio un carácter distintivo. Estos serían caballeros monjes, hombres que combinarían las armas con la oración, la guerra santa con la contemplación mística. Era una síntesis única que reflejaba el espíritu de la época de las cruzadas, donde lo militar y lo religioso se entrelazaban de manera indisoluble. Imagina por un momento el reino de Jerusalén en su época dorada. Una franja costera que se extendía desde el Líbano actual hasta el desierto del Sinaí, donde castillos francos se alzaban desafiantes contra el cielo azul de Oriente Medio, donde caballeros de manto blanco patrullaban caminos polvorientos bajo el sol implacable de Palestina. Era un mundo de contrastes extraordinarios, donde la grandeza y la fragilidad convivían en un equilibrio tan precario como fascinante. Los caballeros del Santo Sepulcro se convirtieron rápidamente en una presencia indispensable en este reino multicultural. A diferencia de los templarios, que se especializaban en operaciones militares, o de los hospitalarios, dedicados principalmente al cuidado de enfermos, los caballeros del sepulcro tenían una misión única y específica. Eran los guardianes perpetuos de los lugares más sagrados del cristianismo. Cada mañana al amanecer, sus voces se alzaban en oración dentro de la rotunda de la resurrección. Cada noche, sus espadas vigilaban las puertas del santuario más venerado de la fe cristiana. Durante estas décadas doradas, la orden desarrolló una estructura sofisticada que la distinguía de otras órdenes militares. Su gran maestre residía permanentemente en Jerusalén, a diferencia de los líderes templarios que a menudo viajaban por Europa buscando apoyo y recursos. Los caballeros del sepulcro estaban divididos en diferentes categorías. Había hermanos caballeros de origen noble que portaban armas y participaban en campañas militares, hermanos sacerdotes que se dedicaban al servicio litúrgico y hermanos sirvientes que se ocupaban de las tareas administrativas y de mantenimiento de los santuarios. La vida diaria de estos caballeros era una mezcla fascinante de contemplación monástica y preparación guerrera. Se levantaban antes del alba para participar en las oraciones matutinas en el Santo Sepulcro, después de lo cual se dedicaban al entrenamiento militar en los patios del complejo. Por las tardes, muchos de ellos escoltaban a los peregrinos que llegaban de Europa, ofreciéndoles protección en un territorio donde los bandidos y los ataques sorpresa eran una amenaza constante. Era común verlos cabalgando por los senderos que conectaban Jerusalén con Belén, Nazaret y otros lugares santos, sus mantos blancos ondeando como banderas de esperanza en un paisaje a menudo hostil. Pero las tensiones con las otras órdenes militares eran inevitables. Los templarios, con su riqueza creciente y su independencia política, a menudo chocaban con los caballeros del sepulcro sobre cuestiones de jurisdicción y precedencia en las ceremonias religiosas. Los hospitalarios, por su parte, reclamaban ciertos derechos sobre el cuidado de peregrinos enfermos que llegaban al Santo Sepulcro. Estas rivalidades, aunque comprensibles, debilitaban la unidad cristiana en un momento en que las fuerzas musulmanas se reorganizaban bajo líderes cada vez más capaces y determinados. El más formidable de todos ellos estaba a punto de aparecer en escena: Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino. El año 1187
marca una de las fechas más trágicas en la historia de las cruzadas, un momento que cambiaría para siempre el destino de la Orden del Santo Sepulcro. El 4 de julio de ese año, en las áridas colinas de Jatín, cerca del mar de Galilea, tuvo lugar una batalla que sería recordada como una de las derrotas más devastadoras del mundo cristiano medieval. Saladino, el brillante líder kurdo que había unificado Egipto y Siria bajo su mando, tendió una trampa perfecta al ejército cruzado liderado por el rey Guy de Lusignan. La batalla fue un desastre absoluto para los cristianos. Bajo un calor sofocante, privados de agua durante días, los caballeros francos fueron diezmados por las tropas de Saladino. Lo que siguió fue aún más dramático. El 2 de octubre de 1187, después de un asedio de apenas 12 días, Jerusalén capituló. Por primera vez en 88 años, la ciudad santa volvía a manos musulmanas. Los caballeros del Santo Sepulcro, que habían jurado proteger el sepulcro de Cristo hasta la muerte, se enfrentaban a una realidad impensable. Su razón de ser había desaparecido de un día para otro. Pero aquí es donde la historia de la Orden del Santo Sepulcro demuestra la extraordinaria capacidad de adaptación que permitiría su supervivencia a través de los siglos. A diferencia de lo que podríamos esperar, Saladino no masacró a los cristianos de Jerusalén ni destruyó sus lugares santos. Su magnanimidad, que contrastaba dramáticamente con la brutalidad que los cruzados habían mostrado en 1099, permitió que muchos caballeros del sepulcro escaparan hacia la costa, refugiándose en las ciudades que aún permanecían en manos cristianas: Antioquía, Trípoli y especialmente Acre. Acre se convirtió en el nuevo centro de las operaciones cruzadas, una ciudad cosmopolita y bulliciosa donde se mezclaban comerciantes venecianos, peregrinos alemanes, caballeros franceses y refugiados de Jerusalén. Fue aquí donde la Orden del Santo Sepulcro experimentó una transformación profunda. Ya no podían ser los guardianes físicos del sepulcro de Cristo, pero podían mantener viva la llama de su devoción y prepararse para el día en que pudieran regresar a la ciudad santa. Establecieron una nueva sede, reorganizaron sus estructuras y comenzaron a enviar emisarios a Europa para mantener vivo el apoyo a su causa. Durante más de un siglo, desde 1187 hasta 1291, la orden mantuvo una existencia precaria pero digna en territorio cruzado. Sus miembros participaron en la Tercera Cruzada junto a Ricardo Corazón de León. Estuvieron presentes en las campañas de la Quinta Cruzada en Egipto y fueron testigos de la extraordinaria pero efímera recuperación de Jerusalén por parte del emperador Federico II en 1229. Cada una de estas aventuras alimentaba la esperanza de que pronto podrían regresar a su misión original. Pero el destino tenía otros planes. El 18 de mayo de 1291, después de un asedio brutal que duró 43 días, Acre cayó ante las fuerzas del sultán mameluco al-Ashraf Khalil. La última fortaleza cruzada en Tierra Santa había caído, y con ella se cerraba definitivamente la era de los estados cruzados en Oriente Medio. Imagina el momento más simbólico en la historia de los lugares santos de Jerusalén. Un día de 1342, cuando las llaves del Santo Sepulcro pasaron de las manos curtidas de antiguos caballeros cruzados a las manos callosas de humildes frailes franciscanos. Era como si la antorcha de la devoción cristiana fuera entregada de una generación de guerreros a una nueva estirpe de protectores armados únicamente con la fe y la oración. Esta transición no fue accidental, fue el resultado de una decisión papal que cambiaría para siempre la naturaleza de la presencia cristiana en Tierra Santa. El Papa Clemente VI, sentado en su palacio de Aviñón durante el período conocido como el cautiverio babilónico del papado, se enfrentaba a una realidad política compleja. Los estados cruzados habían desaparecido.
Los mamelucos controlaban firmemente Palestina, y los sueños de nuevas cruzadas se desvanecían ante las realidades geopolíticas del siglo XIV. Era necesario encontrar una nueva forma de mantener la presencia cristiana en los lugares santos, una presencia que fuera aceptable para los gobernantes musulmanes y que al mismo tiempo preservara la continuidad de la devoción cristiana. Los franciscanos, con su voto de pobreza y su reputación de humildad, representaban la solución perfecta. Eran percibidos por los gobernantes musulmanes como menos amenazantes que las órdenes militares, y su dedicación mística los convertía en guardianes ideales para los santuarios. El 21 de noviembre de 1342, Clemente VI promulgó la bula Gratias Agimus, mediante la cual oficialmente entregaba la custodia de los lugares santos de Palestina a los frailes menores de San Francisco. Era el nacimiento de lo que se conocería como la Custodia de Tierra Santa, una institución que perdura hasta nuestros días. Pero aquí viene la parte más fascinante de esta transición. Aunque los franciscanos asumieron la responsabilidad física de cuidar los santuarios, la Orden del Santo Sepulcro no desapareció. Los antiguos caballeros, dispersos por monasterios y cortes europeas, mantuvieron viva su organización de manera casi clandestina. Siguieron celebrando ceremonias de investidura en capillas secretas, preservaron sus rituales ancestrales y mantuvieron la esperanza de que algún día podrían regresar a su misión original. Era como una orden de caballería en el exilio, esperando el momento propicio para renacer. La adaptación fue extraordinaria. Los caballeros del Santo Sepulcro desarrollaron una nueva forma de cumplir su misión. En lugar de proteger físicamente los lugares santos, se convirtieron en los principales financiadores y promotores de las peregrinaciones a Tierra Santa. Trabajaban en estrecha colaboración con los franciscanos, proporcionando fondos para el mantenimiento de los santuarios, facilitando el viaje de peregrinos europeos y manteniendo viva la devoción a los lugares santos en las cortes y ciudades de Europa. Era una transformación radical pero necesaria, de guerreros a benefactores, de protectores armados a promotores espirituales. La figura de Alejandro VI, el Papa Borgia, evoca inmediatamente imágenes de intriga renacentista, poder político y controversia moral. Pero en 1496, este pontífice controvertido tomaría una decisión que tendría profundas consecuencias para la Orden del Santo Sepulcro. Reclamaría para sí mismo y para todos los papas futuros el título de Moderador Supremo de la Orden. Era un movimiento político magistral que transformaría una organización medieval en una extensión directa del poder papal, como un emperador que reconquista un reino que había estado perdido en las brumas del tiempo. Para entender la brillantez de esta maniobra, debemos situarnos en el contexto del Renacimiento tardío. Europa estaba experimentando transformaciones profundas. Los estados nacionales se fortalecían, el poder papal enfrentaba desafíos sin precedentes y las estructuras medievales se adaptaban a una nueva realidad política. Alejandro VI, a pesar de sus defectos personales, era un político astuto que comprendía la importancia de controlar todas las instituciones que pudieran fortalecer el prestigio y la autoridad de la Santa Sede. La Orden del Santo Sepulcro, aunque había perdido su base territorial en Tierra Santa, conservaba un prestigio enorme en las cortes europeas. Sus miembros incluían a nobles de primera línea, ricos comerciantes y personajes influyentes en toda la cristiandad. Al reclamar la dirección suprema de la Orden, Alejandro VI no solo se aseguraba el control de una red de influencia continental, sino que también se posicionaba como el heredero directo de la tradición cruzada y como el protector supremo de los lugares santos. La decisión papal de 1496 estableció un precedente que perduraría durante siglos.
Desde ese momento, cada papa sería automáticamente el líder supremo de la Orden del Santo Sepulcro, con el poder de nombrar a los oficiales, aprobar nuevos miembros y dirigir las actividades de la organización. Era una centralización del poder que reflejaba las tendencias absolutistas de la época, pero que también garantizaba la supervivencia institucional de la orden bajo la protección directa del Vaticano. Sin embargo, Alejandro VI era demasiado astuto para intentar microgestionar una organización tan compleja desde Roma. En una jugada brillante, delegó la autoridad práctica para investir nuevos caballeros a los franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Esto significaba que los frailes, que cuidaban físicamente el Santo Sepulcro, tendrían el poder de crear nuevos miembros de la orden, especialmente entre los peregrinos nobles que visitaran Jerusalén. Era una solución elegante que combinaba la autoridad papal con la practicidad franciscana. Esta nueva estructura funcionó de manera extraordinaria durante los siglos siguientes. Los peregrinos europeos que conseguían llegar a Jerusalén, un viaje peligroso y costoso que solo podían emprender los más valientes o los más ricos, podían ser investidos como caballeros del Santo Sepulcro en una ceremonia que tenía lugar en el mismo lugar donde Cristo había sido sepultado. Era una experiencia transformadora que convertía a estos hombres en embajadores de Tierra Santa cuando regresaban a sus países de origen, creando una red de apoyo internacional para la presencia cristiana en los lugares santos. El año 1847 marca uno de los momentos más decisivos en la historia moderna de la Orden del Santo Sepulcro, cuando el Papa Pío IX, conocido como Pío IX, tomó una decisión que resurrectaría una institución que había permanecido dormida durante siglos. En un acto que combinaba visión política, fervor religioso y estrategia diplomática, Pío IX restauró el Patriarcado Latino de Jerusalén, una dignidad eclesiástica que había permanecido vacante desde 1291, desde la caída de Acre y el fin de los Estados Cruzados. Para comprender la magnitud de esta decisión, debemos situarnos en el contexto de un Oriente Medio en plena transformación. El Imperio Otomano, que había dominado la región durante siglos, comenzaba a mostrar signos de debilidad que los europeos llamaban el hombre enfermo de Europa. Las grandes potencias, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Austria, competían ferozmente por influencia en la región, y el control de los lugares santos se había convertido en una carta importante en este juego geopolítico. Pío IX entendía que la Iglesia Católica no podía permanecer al margen de estos desarrollos. La restauración del Patriarcado Latino no fue solo un acto simbólico, fue una declaración de intenciones. El nuevo patriarca tendría residencia permanente en Jerusalén, autoridad sobre todas las comunidades católicas de Tierra Santa y, esto es crucial para nuestra historia, jurisdicción directa sobre la Orden del Santo Sepulcro en la región. Era como si el Papa hubiera decidido plantar una bandera papal permanente en el corazón mismo de los lugares santos, asegurándose de que la voz católica fuera escuchada en todas las decisiones importantes que afectaran a los santuarios cristianos. El primer patriarca latino restaurado fue Giuseppe Balerga, un sacerdote piamontés de extraordinaria energía y visión. Cuando llegó a Jerusalén en 1848, encontró una comunidad católica latina casi inexistente. Apenas unos pocos cientos de fieles dispersos, iglesias en ruinas y una presencia institucional prácticamente nula. Pero Balerga no se desanimó. Con el apoyo directo del Papa y los recursos de la Orden del Santo Sepulcro, comenzó una obra de reconstrucción que transformaría completamente el panorama cristiano de Palestina. Una de las primeras decisiones de Balerga fue reorganizar completamente la estructura de la Orden del Santo Sepulcro en Tierra Santa.
En lugar de depender exclusivamente de los franciscanos para las investiduras, estableció un sistema más formal donde el patriarca mismo presidiría las ceremonias de nombramiento de nuevos caballeros. Esto significaba que los peregrinos que llegaran a Jerusalén tendrían la oportunidad de ser investidos por el más alto representante de la Iglesia Católica en Tierra Santa, una experiencia que elevaba enormemente el prestigio y la solemnidad del ritual. Pero la visión de Pío IX iba mucho más allá de las ceremonias. En 1868, 21 años después de la restauración del patriarcado, el Papa tomó otra decisión trascendental. Transfirió oficialmente todos los poderes relacionados con la Orden del Santo Sepulcro desde los franciscanos hacia el patriarca latino. Era una centralización que convertía al patriarca en el representante directo del Papa para todos los asuntos relacionados con la Orden en Tierra Santa. Una posición de poder e influencia que perdura hasta nuestros días. El 24 de enero de 1888, en los salones dorados del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa León XIII firmó un documento que haría historia. Por primera vez en casi 8 siglos de existencia, las puertas de la Orden del Santo Sepulcro se abrían oficialmente para las mujeres. Era una decisión revolucionaria que no solo duplicaría el potencial de la Orden, sino que reconocería formalmente el papel fundamental que las mujeres habían desempeñado siempre en la vida religiosa y en el apoyo a los lugares santos. León XIII, conocido por su perspicacia social y su capacidad para adaptar la Iglesia a los tiempos modernos, entendía que el siglo XIX exigía nuevas formas de organización y participación. Europa estaba experimentando transformaciones sociales profundas. Las mujeres de la aristocracia y la alta burguesía tenían cada vez más influencia social, económica y cultural. Muchas de ellas ya participaban activamente en obras de caridad, fundaban hospitales, financiaban escuelas y promovían causas religiosas. Excluirlas de una orden dedicada a la caridad y al apoyo de Tierra Santa no solo era anacrónico, sino estratégicamente contraproducente. La decisión papal no surgió de la nada. Durante décadas había habido una presión creciente por parte de mujeres nobles y piadosas que deseaban participar formalmente en la misión de la orden. Nombres como la condesa de Flavigny en Francia, la duquesa de Norfolk en Inglaterra y la princesa de Baviera en Alemania habían demostrado que su compromiso con la causa de Tierra Santa era tan profundo y efectivo como el de cualquier caballero. Sus salones se habían convertido en centros de recaudación de fondos para los lugares santos. Sus conexiones sociales facilitaban las peregrinaciones y su influencia política ayudaba a proteger los intereses cristianos en Oriente Medio. El proceso de integración femenina fue cuidadosamente planificado para respetar tanto las tradiciones de la orden como las sensibilidades de la época. Las mujeres serían admitidas con el título de damas de la Orden del Santo Sepulcro, con ceremonias de investidura específicamente adaptadas a su condición, pero con los mismos derechos y deberes fundamentales que los caballeros masculinos. Portarían las mismas insignias, la Cruz Roja de Jerusalén, y participarían en las mismas obras de caridad y promoción de los lugares santos. Las primeras investiduras femeninas fueron eventos extraordinarios que marcaron época en la historia de la Orden. En ceremonias celebradas en las principales capitales europeas, París, Viena, Madrid, Londres, mujeres de la más alta nobleza recibieron solemnemente las insignias de la Orden. Era común ver a duquesas arrodilladas junto a condesas, a princesas junto a esposas de ricos comerciantes, todas unidas por el mismo ideal de servicio a Tierra Santa.
Estas ceremonias no solo tenían un valor espiritual, eran eventos sociales de primera magnitud que atraían la atención de la prensa y la alta sociedad. El impacto de la inclusión femenina fue inmediato y profundo. Las damas de la orden demostraron una capacidad organizativa y una dedicación que superaron todas las expectativas. Crearon redes de apoyo que se extendían por toda Europa, organizaron eventos de recaudación de fondos de una sofisticación sin precedentes y establecieron conexiones con comunidades femeninas en otras partes del mundo que multiplicaron exponencialmente el alcance global de la orden. En pocas décadas, las mujeres representarían una proporción significativa de los miembros más activos y comprometidos de la organización. El amanecer del siglo XX trajo consigo vientos de cambio que sacudirían incluso las instituciones más antiguas de la Iglesia Católica. En 1907, cuando Europa se preparaba inconscientemente para las tormentas que definirían la nueva centuria, el Papa Pío X tomó una decisión que consolidaría para siempre la naturaleza moderna de la Orden del Santo Sepulcro. Reservó exclusivamente para el romano pontífice el título de Gran Maestre de la Orden. Era como si un rey decidiera asumir personalmente el mando de su guardia de élite, eliminando cualquier ambigüedad sobre quién tenía la autoridad suprema. Esta decisión no surgió en el vacío. Pío X, el papa que sería canonizado décadas después por su santidad personal y su reforma de la Iglesia, era también un administrador extraordinariamente meticuloso. Había observado cómo otras órdenes religiosas y caballerescas a veces desarrollaban autonomías que las alejaban de la autoridad papal directa. Los templarios medievales, con su poder económico desmedido, habían sido un ejemplo histórico de lo que podía suceder cuando una orden militar acumulaba demasiada independencia. Pío X estaba decidido a que esto no sucediera con la Orden del Santo Sepulcro. La centralización papal de 1907 fue mucho más que un simple cambio administrativo. Fue una declaración teológica y política profunda. Al asumir personalmente el gran maestrazgo, el Papa establecía que la protección de los lugares santos no era una responsabilidad que pudiera ser delegada completamente, sino una misión que requería la atención directa del sucesor de Pedro. Era una forma de decir que Jerusalén y el Santo Sepulcro seguían siendo prioridades absolutas para la Santa Sede, independientemente de las circunstancias políticas cambiantes en Oriente Medio. La implementación práctica de esta reforma requirió una reestructuración completa de la jerarquía de la orden. Pío X estableció que, aunque él mismo sería el gran maestre, las operaciones diarias estarían dirigidas por un lugarteniente general que actuaría en su nombre. Era un sistema que combinaba la autoridad papal suprema con la eficiencia administrativa necesaria para dirigir una organización internacional en crecimiento. El primer lugarteniente general fue el cardenal Respighi, un diplomático experimentado que entendía tanto las sutilezas de la política vaticana como las realidades prácticas de la gestión organizacional. Pero quizás el aspecto más visionario de la reforma de Pío X fue su comprensión de que la orden necesitaba estructuras más sólidas para enfrentar los desafíos del siglo XX. En 1907, Europa estaba experimentando transformaciones sociales y políticas que harían palidecer los cambios de siglos anteriores. Los imperios multinacionales se tambaleaban, los nacionalismos emergían con fuerza inusitada y las tensiones internacionales se acumulaban como nubes de tormenta. La Orden del Santo Sepulcro, con miembros dispersos por todo el continente, necesitaba una estructura de comando clara y eficiente que pudiera funcionar incluso en tiempos de crisis. La decisión de Pío X proporcionó exactamente esa estabilidad institucional que sería crucial en las décadas turbulentas que se avecinaban.
Si el siglo XX fue la centuria de las transformaciones radicales, la Orden del Santo Sepulcro vivió sus propias revoluciones internas que la adaptarían para sobrevivir y prosperar en un mundo completamente nuevo. La historia de estas reformas es la historia de cómo una institución medieval logró reinventarse sin perder su esencia, como un roble centenario que renueva sus hojas sin cambiar sus raíces profundas. El primer gran momento de transformación llegó en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII promulgó nuevas constituciones para la orden. Era un momento extraordinariamente simbólico. Mientras Europa se desangraba en la guerra más destructiva de la historia, el Papa reafirmaba el compromiso católico con la paz y la reconciliación a través de una orden dedicada a proteger el lugar donde Cristo había resucitado. Las constituciones de 1940 modernizaron completamente la estructura administrativa, estableciendo procedimientos claros para la admisión de nuevos miembros, definiendo con precisión las obligaciones y derechos de cada rango, y creando mecanismos de coordinación entre las diferentes secciones nacionales. Pero fue en 1949 cuando Pío XII tomó la decisión más trascendental: centralizar definitivamente la sede de la Orden en Roma. Hasta ese momento, la administración había estado dispersa entre diferentes oficinas vaticanas y dependencias del Patriarcado Latino. La nueva centralización significaba que el Gran Magisterio, la oficina suprema de la Orden, tendría sede permanente en el Palazzo della Rovere, un palacio renacentista en el corazón de Roma, que se convertiría en el centro neurálgico de las operaciones globales de la Orden. Era como trasladar el cuartel general de una organización internacional a la capital del mundo católico. El Concilio Vaticano II, 1962-1965, marcó un antes y un después no solo para la Iglesia Católica en general, sino específicamente para la Orden del Santo Sepulcro. Las nuevas constituciones promulgadas durante el concilio reflejaron el espíritu de aggiornamento, actualización, que caracterizaba la reforma conciliar. La Orden se adaptó a una eclesiología más colegial, donde la participación laical adquiría una importancia sin precedentes. Ya no se trataba solo de una orden aristocrática para nobles europeos. Se abría decididamente a católicos comprometidos de todas las clases sociales y de todos los continentes. Pablo VI, el Papa del diálogo y la modernización, completó esta transformación con las constituciones definitivas de 1977. Estas constituciones, que siguen vigentes en su estructura fundamental, establecieron la Orden como una asociación pública de fieles bajo derecho pontificio, con una misión claramente definida: promover y sostener las obras de la Iglesia Católica en Tierra Santa. Era una definición que combinaba la tradición histórica con las necesidades contemporáneas, transformando antiguos caballeros cruzados en modernos promotores de la presencia cristiana en Oriente Medio. Una de las innovaciones más significativas de este período fue la creación del sistema de lugartenencias, lieutenancies, nacionales e internacionales. En lugar de tener una estructura centralizada que dependiera exclusivamente de Roma, la Orden se organizó como una federación de secciones nacionales, cada una adaptada a las realidades culturales y sociales de su país. Así surgieron las lugartenencias de Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Australia y muchas otras, cada una con autonomía operativa pero unidas bajo la autoridad suprema del Gran Maestre Papal. Esta descentralización inteligente permitió que la Orden floreciera en contextos muy diversos. La lugartenencia francesa, por ejemplo, mantuvo el carácter aristocrático tradicional que reflejaba la historia monárquica del país.
La lugartenencia estadounidense, por el contrario, desarrolló un carácter más empresarial y democrático, atrayendo a exitosos hombres de negocios y profesionales comprometidos. La lugartenencia alemana se especializó en proyectos educativos y técnicos, reflejando la tradición teutónica de eficiencia y planificación. Era como si la orden hubiera aprendido a hablar diferentes idiomas culturales, manteniendo el mismo mensaje fundamental. Imagina por un momento la Orden del Santo Sepulcro como un árbol milenario, cuyas raíces se hunden en las piedras de Jerusalén y cuyas ramas se extienden por los 5 continentes. En la copa de este árbol majestuoso se encuentra la figura del Papa, que ostenta desde 1907 el título de Gran Maestre, y desde 2019 esta responsabilidad suprema recae en las manos expertas del cardenal Fernando Filoni, nombrado como Gran Maestre por el Papa Francisco para dirigir las operaciones diarias de esta institución global. El cardenal Filoni representa la síntesis perfecta entre tradición y modernidad que caracteriza a la orden contemporánea. Con una carrera diplomática extraordinaria que lo llevó de las universidades pontificias romanas a las nunciaturas de Filipinas, Irán e Irak, Filoni entiende como pocos las complejidades del diálogo interreligioso y los desafíos geopolíticos de Oriente Medio. Su nombramiento no fue casualidad. Francisco eligió a un hombre que había vivido en primera persona las realidades del mundo islámico, que había negociado en contextos de conflicto y que podía dirigir una orden dedicada a Tierra Santa con la sensibilidad que requieren estos tiempos complejos. Bajo la autoridad del Gran Maestre, la estructura de la orden se organiza como una compleja pero eficiente red internacional. El Gran Magisterio en Roma funciona como el centro de coordinación global, dirigido por un gobernador general que supervisa las operaciones diarias. Pero aquí viene una de las características más fascinantes de la organización moderna. El patriarca latino de Jerusalén, actualmente su beatitud Pierbattista Pizzaballa, ostenta automáticamente el título de Gran Prior de la Orden, creando un vínculo institucional directo entre la administración global y la realidad concreta de Tierra Santa. Pizzaballa, un franciscano italiano con décadas de experiencia en Oriente Medio, encarna la continuidad histórica de la misión franciscana en los lugares santos. Como Gran Prior, no solo supervisa las actividades de la Orden en Palestina e Israel, sino que sirve como el vínculo vital entre los miembros internacionales y las comunidades cristianas locales, que viven día a día las realidades del conflicto palestino-israelí. Es él quien puede testimoniar directamente ante el cardenal Filoni y ante los miembros de la Orden en todo el mundo cuáles son las necesidades más urgentes, qué proyectos requieren financiación prioritaria y cómo los fondos de la Orden están impactando realmente las vidas de los cristianos de Tierra Santa. La genialidad de la estructura contemporánea radica en su sistema de lugartenencias, que actualmente suman 60 a nivel mundial, cada una adaptada a las características específicas de su región. Estas lugartenencias funcionan como embajadas de la Orden en sus respectivos países, dirigidas por lugartenientes que son típicamente figuras prominentes de la sociedad católica local. Arzobispos, empresarios exitosos, académicos distinguidos o personalidades públicas conocidas por su compromiso religioso y social. Cada lugartenencia tiene autonomía considerable para organizar sus actividades locales. Ceremonias de investidura adaptadas a las tradiciones culturales del país, eventos de recaudación de fondos que reflejan las costumbres sociales locales y programas educativos sobre Tierra Santa diseñados para audiencias específicas. La lugartenencia de Brasil, por ejemplo, organiza magníficas celebraciones que combinan la solemnidad católica con la calidez cultural brasileña.
La lugartenencia de Polonia incorpora elementos de la profunda tradición mariana polaca en sus ceremonias. La lugartenencia de Filipinas adapta sus rituales a la espiritualidad católica asiática que caracteriza al archipiélago. Pero todas estas lugartenencias están unidas por un compromiso común que trasciende las diferencias culturales. Cada año envían a Roma un porcentaje significativo de sus recaudaciones para financiar directamente las obras de la Iglesia en Tierra Santa. Es un sistema de solidaridad internacional que funciona con la precisión de un reloj suizo. Desde una modesta parroquia en Irlanda hasta una catedral en Argentina, desde un grupo de empresarios en Corea del Sur hasta una comunidad de académicos en Canadá, todos contribuyen a mantener viva la presencia cristiana en la tierra donde Jesús nació, vivió, murió y resucitó.